Ok, está grabando. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar eh, cómo utilizar Project para calendarizar sus proyectos de acuerdo a los temas teóricos que ya vimos. Entonces, bueno, vamos a terminar nada más con las cosas que teníamos pendientes. Si recuerdan, este era el plan de trabajo que habíamos manejado. Eran 104 días respecto al tema del proyecto X. Si recuerdan, en la clase pasada vimos este ejercicio, entonces hicimos esta misma calendarización acá. Si se acuerdan, eran 34 días, 20, 15, 25, 15, 2, 7, 6, 4, 4, 30, 28, 15, 25 y 6, ¿no? Entonces, ya tenemos esta parte. Me tomé la libertad de agregar un hito. Normalmente también los hitos los pueden agregar con 0 días de duración, lo cual pues no les afecta a las actividades que están realizando. Entonces, bueno, aquí se ve el hito, ¿no? Y entonces, digamos, ahí se puede ver. Recuerden que en la clase pasada también agregué el porcentaje de completitud, de tal forma que, el porcentaje de completez, de tal forma que podemos ver qué tanto va avanzando la actividad. Ahora, voy a ir haciendo algunos cambios en el Gantt y en el Project para que vean cómo les puede ayudar la herramienta a visualmente ver esto pues, de manera mucho más sencilla. Entonces, de entrada voy a hacer un cambio de escala. Esto lo pueden hacer en View, Timescale, y aquí le pueden poner en semanas. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque ahorita es más fácil que yo pueda visualizar mi proyecto en semanas que en días, si no, no logro ver como que la visibilidad completa de mi proyecto. Entonces, bueno, ese es el primer cambio que voy a hacer. Después, el segundo cambio que voy a hacer, voy a enseñarles cómo ver la parte de, si ustedes, por ejemplo, quieren ver los números de WS, o sea, como si tuvieran tal cual un WS, lo van a poder hacer con el outline number. Esto lo pueden hacer en la opción formato outline number. Y si lo ven así, pues ya pueden ver como las actividades con numerito, ¿no? 1.1, 1.2 y las alineaciones, perdón, las indentaciones correspondientes. Si quieren lo pueden usar, si no, no, nada más se los pongo como parte de las bondades de Project. Y vamos a ver ahora la parte de cómo marcar la ruta crítica, ¿no? Porque lo pueden hacer aquí, también lo pueden hacer en un tipo de diagrama de dependencia, pero también lo van a poder ver acá en el Gantt. Entonces, esto lo hacen en el formato, le pueden poner Critical Task aquí en la opción Format Critical Task y vean cómo les pinta la ruta crítica de rojito con esas actividades, ¿no? Entonces, digamos, esa es una parte padre, ¿no? Que te permite ver como gráficamente cuáles son las actividades que están en la ruta crítica. Ahora, otra cosa importante también es el tema del Slack. El Slack, si recuerdan, es como el tiempo de retraso que podemos tener en una actividad sin que afectemos, bueno, el total, sin que afectemos el total del proyecto. Aquí si se dan cuenta, pues esta rayita que aparece acá sería el Slack de esta actividad, este es el Slack de esta actividad y ese es el Slack de esta actividad. Estas dos tienen mayor Slack que esta, ¿no? Entonces, si nosotros asignáramos un recurso, aquí pues nos enfocaríamos más en estas actividades que tienen menos Slack, ¿no? Ahorita de hecho vamos a ver esa parte más a detalle. Ahora, otra cosa importante también es que pueden indicar las tareas que están retrasadas con esta opción que se llama Late Task. ¿Cómo lo pueden hacer? Vamos a suponer que este sistema no empieza el 17, porque bueno, ahorita que hice como una copia para hacer unos experimentos, vamos a suponer que empiece el 13, ¿no? Como lo habíamos digamos, proyectado en otro momento. Si se acuerdan, este proyecto está todo autocalendarizado y unido con la fecha inicial. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con eso? Si se dan cuenta, yo cambié la fecha y todas las demás fechas cambiaron, sin tener que estar cambiando una por una. Entonces, esta es una gran ventaja, digamos, de hacer la autocalendarización,
y que todas las actividades sean autocalendarizadas. Vean también como si yo le pido que marque, ahorita le dije que le quité late task, pero si le digo que las marque de forma muy sencilla, yo puedo ir viendo cuáles son mis tareas que están retrasadas, de acuerdo a las fechas que están en el plan de trabajo. Vean cómo aparecen de un color así como que más oscuro, ¿no? Entonces, yo como Project Manager requiero estar foco con esas actividades, ¿no?, que estoy viendo ahorita o que voy a poder visualizar en el proyecto. Entonces, bueno, eso sería respecto al tema de marcar la ruta crítica. Ahora, si yo agrego el porcentaje de completitud aquí, que esto quiere decir, por ejemplo, si yo voy en un 20% acá, entonces hay una ventaja en cuestión de que visualmente yo puedo ver qué tan avanzada va la actividad. Si se dan cuenta, acá yo le puedo poner 50% o 70%, y entonces ahí lo que voy viendo, bueno, voy a poner 100, ya no está terminado. Y entonces lo que yo voy viendo es precisamente qué tan avanzada va la actividad o si ya está terminada, ¿no? Eso también es una gran ventaja, ¿no? En cuestión de que visualmente tú puedes ver qué está pasando, ¿no?, con tu proyecto. Ahora, también lo que yo puedo hacer es ponerle un formato en esta parte que dice formato bar styles, en format bar styles. Y acá lo que yo puedo hacer, ¿no?, que a veces me sirve, es ponerle un texto a esta información. Si se dan cuenta, del lado derecho ahorita estoy poniendo los recursos, que serían quién está asignado a esa tarea. Pero ahorita, como no tenemos asignada a nadie, entonces pues tenemos un tema, porque dices, bueno, entonces, ¿dónde puedo ver el nombre de la actividad? Bueno, pues eso lo pueden poner arriba, por ejemplo, de la actividad, en el top, ¿no? Pueden poner el name, ¿no?, o el nombre de la actividad, y entonces aquí le hago name, ¿no? Entonces le digo OK, y entonces si se dan cuenta, pues ya puedo ver el nombre de la actividad ahí, que me hace, digamos, el proyecto un poquito más incómodo, ¿no?, la lectura, pero bueno, a veces son los precios a pagar por requerir ver información de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que voy a hacer es, lo voy a volver a formatear y le voy a poner del lado derecho el texto para que no se vea tan feito, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es, le voy a poner name acá, se lo voy a quitar, ¿no? Y entonces ya se ve más bonito, ¿no?, esto. Entonces, vean cómo ya puedo ver como que más información, ¿no? Ya pueden leer el proyecto, ya dicen, OK, la especificación del módulo pues va avanzando, ¿no? Pero pues, no está. La especificación del módulo está terminada, ¿no?, al 100%. Entonces, está perfecto, ¿no? Quien esté asignado a esa tarea, wow, ¿no? Muy bien. Especificación del módulo D, algo está pasando, ¿no?, con esa tarea, y por eso no podemos ver pues qué está pasando ahí, ¿no?, con esa tarea. Ahora, si se dan cuenta, ahorita, ¿vieron el bug que tenía ahorita el sistema? No ponía la descripción en la ruta crítica, en las actividades de ruta crítica. Entonces, lo que tuve que hacer es ponerle critical task, ¿no? Y en ese momento hizo la actualización, pero bueno, son de ese tipo de detallitos, como les comentaba, de proyectos que hay que ir ajustando, ¿no?, dependiendo de la necesidad. Entonces, bueno, eso sería. Ahora vamos a poner la parte de la ruta crítica, pero ahora en el diagrama de precedencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer es, en Project tenemos varias vistas, ¿no?, que son como interesantes validarlas. Entonces, esta es la vista de Gantt, ¿no? Pero yo me puedo mover a otra vista que se llama Network Diagram. Esto exactamente es la vista donde tú puedes ver de manera o con precedencia las actividades que se van generando en el diagrama, en el proyecto, perdón. Entonces, si yo tengo mi proyecto X, entonces normalmente aquí me dice fecha inicio, fecha fin, cuál es el ID, que es como el número de la actividad, la duración en total y el porcentaje de completitud. Aquí en las actividades específicas,
Si se dan cuenta que en las actividades sumarizadas, esta es una actividad de sumarización, la puedo hacer chica o grande, esta es una actividad de sumarización, o sea, las de sumarización son que engloban otras, ¿no? Básicamente ese es el concepto. Y las que no son sumarizadas, como es la parte de especificar el sistema, esas tienen los recursos que tienen asignados esas actividades. Entonces, digamos que si tú quieres ver la ruta crítica, en este diagrama en específico, lo puedes hacer a través, aquí también tienes la opción como de hacer el diagrama más chiquito. Y entonces eso te permite visualizar la ruta, si se dan cuenta aquí se ve, ¿no? Está la actividad 1, 2, obviamente la especificación de los módulos, porque es parte de la actividad C, ¿no? La C, después viene la validación de la especificación, el diseño del módulo A, ¿no? Como ya lo habíamos validado, la codificación del módulo A y finalmente la integración del sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, ya se dieron cuenta cómo está la ruta crítica, ¿no? Y cómo la pueden visualizar desde Project. Esto ustedes me comentaban del tema de Gantt, o sea, yo lo utilicé, pero, por ejemplo, este tipo de visibilidad no se puede obtener. La única visibilidad que sí pueden obtener es esta. O sea, así tal cual, sí les pinta, tiene una opción el Gantt donde les pinta la ruta crítica por Gantt, pero no por precedencia, ¿no? Entonces, bueno. Esas son algunas de las cosas que, digamos, no están tan sencillas en Gantt, pero, digo, lo pueden utilizar y algunas cosas sí van a poder hacer. Entonces, vamos a ver ahora el tema de asignación de recursos. El tema de asignación de recursos es importante en cuestión de ver exactamente en qué momento es importante asignar un recurso, por qué a veces los recursos se sobrecargan y cómo alinear el tema también de sobrecarga de trabajo de los recursos. Entonces, bueno, vamos a seguir en esta parte. Entonces me voy a la presentación y bueno, vamos a checar esta. Vamos a ver entonces la gestión de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la asignación de recursos? Bueno, debe ir de la mano con la estimación del tiempo de completitud de las actividades. O sea, ustedes requieren estar 100% alineados con la calendarización, ver qué se tiene que terminar y entonces con base a eso empiezas a asignar personas, ¿no? O recursos, pueden ser materiales humanos. Entonces, ustedes es importante que sepan qué recursos tienen, tanto materiales humanos, para que los puedan asignar. Ahora, ¿puede causar revisión de nuevas fechas de finalización del proyecto? Definitivamente, porque la gente sale, entra, recursos también están disponibles, no están disponibles. El resultado final es calendarización de actividades, con fecha inicio, fecha fin, calendarización de recursos, mostrando también, digamos, la disponibilidad de cada uno de los recursos y calendarización de costos. Eso también es importante para ver qué tanto nos estamos gastando en costos, ¿no? Porque en algunos proyectos hay que agregar gente. Entonces, eso también es algo que normalmente en la asignación y en la gestión de recursos se maneja. ¿Qué es un recurso? En este caso, cualquier cosa o persona que sea requerida para la ejecución de un proyecto. ¿Qué tipos de recursos tenemos? Laborales, ¿no? O de labor, que son básicamente las personas que trabajan en el proyecto, equipos, que son estaciones de trabajo, equipos de oficina, escritorios, sillas, ¿no? Digamos, cuando trabajé de consultora externa en diversos proyectos, es increíble, pero hay algunas organizaciones que ni siquiera tienen un lugar para que tú llegues a trabajar. Entonces, que tú tengas un lugar para trabajar, o sea, eso ya es algo que un project manager en algún momento debe de haber gestionado para que tú llegues a trabajar y a lo mejor no tengas que trabajar con tu computadora en las piernas en una silla, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de los recursos como materiales, ¿no? Y que existan los recursos materiales, tanto que tengas computadora como un lugar de trabajo, ¿no? Que sería básicamente el equipo, el espacio,
¿no? Lugar de oficina, o si, por ejemplo, algunas empresas te dejan trabajar remoto, ¿no? Entonces puedes usar el remote office. Y, por ejemplo, materiales. Si tú requieres entregar cosas al cliente o algo por el estilo, seguramente vas a tener que utilizar un disco, ¿no? Para respaldar información o para entregar, ¿no? Ese tipo de cosas. A veces el cliente, si lo gestiona el cliente te lo da, si no, a veces tu consultora lo requiere generar, o sea, la empresa en la cual tú laboras. En cuanto a los servicios, servicios de especialistas o telecomunicaciones, también como Project Manager, ya se los había comentado, a veces no necesariamente los recursos internos son los que tú requieres. A veces requieres personas que tengan más expertise, que puedas contratar. El tiempo, ¿no? Que básicamente el tiempo es un recurso más, ¿no? A veces no se tiene. ¿No? Simplemente, ustedes lo están viendo seguramente ahorita en sus proyectos, dicen, ay, Dios mío, nada más tengo 2 semanas o en una semana requiero terminar esto y esto y esto, ¿no? Entonces, al final ustedes requieren gestionar ese tiempo. El dinero, ¿no? Que eso es el interés, pues, de todo stakeholder, ¿no? Incluso ustedes, cuando trabajan en un proyecto y carguen sus horas, a veces los tipos de cobro que ustedes van a hacer por hora, ¿no? Entonces, por eso va a ser importante que ustedes también sepan gestionar su tiempo y el dinero que representa ese tiempo que ustedes están invirtiendo en un proyecto. Ahora, ¿qué se hace o cuál es el paso número 1 para asignar recursos? El paso número 1 es identificar los requerimientos de recursos, o sea, qué es lo que vas a necesitar, ¿no? ¿Qué personas vas a requerir y cuál es el nivel en el cual requieres ese recurso, ¿no? Que puede ser en días, o sea, yo requiero ese recurso 4 días, o yo requiero ese recurso por 4 meses, al 100%, al 50%, ¿no? 5 personas, ¿no? Que estén en esa capacidad. Si se dan cuenta en los proyectos de software, a veces no todos los recursos están al 100% en todo momento. Entonces, si tú eres un analista y ya hiciste un análisis, obviamente a lo mejor no vas a entrar a la codificación inmediatamente, pero pudiera ser que entras como QA en algún proceso, pudiera ser, pero eso solamente te lo dice la organización de la empresa, ¿no? Y a veces el presupuesto, o sea, que si la persona puede estar o no puede estar en el proyecto, o si se libera y se va a otros proyectos en el Inter, ¿no? En el Inter que a lo mejor no tiene actividades por realizar. La idea acá es que esa persona no tenga tiempos muertos, ¿no? Pero lo dejo entre paréntesis, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, no estoy en un proyecto, y eso se da mucho en la consultoría. Sales de un proyecto y entonces dices, bueno, ni modo que me asignen luego, ¿no? O sea, ya no descansé ni 5 minutos, ¿no? Después de que salí de un proyecto que a lo mejor estuvo muy pesado, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace aquí es, se toman algunos días o la persona se va a capacitación, ¿sí? A la empresa o está, digamos, en un periodo como de freeze, digamos, en el cual están buscándole otros proyectos o de plano pide vacaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que estar consciente en ese tipo de temas respecto a los recursos para que ustedes no digan, no, pues es que lo tengo y pues no importa, yo sé que esa persona sale del proyecto en tal fecha y yo lo quiero para mí, ¿no? Hay que hablar con el proyecto. En algunas empresas de consultoría lo que se hacen es, se pide una entrevista con la persona para que les digan exactamente pues, si tienen tiempo, si no tienen tiempo, o sea, qué planes tienen, ¿no? Para saber si cuentan con esa persona en el momento en el que en tu plan de trabajo está especificado que tú vas a entrar, ¿no? A colaborar. Entonces, bueno, esos son algunos temas importantes. El paso número 2 sería mapear el recurso en el plan de actividades para evaluar pues, cómo se está distribuyendo los recursos de acuerdo a esa distribución y la utilización de gráficas de barra para después producir un histograma de recursos. Entonces, ¿cómo pasa o cómo ocurre esto? Si se dan cuenta, aquí viene la utilización del recurso. Aquí te das cuenta, por ejemplo, el recurso A está asignado en estos 2 días, el recurso B en estos 3, ¿no? El recurso C en estos 4 y el recurso D en estos, ¿cuántos son? Bueno, en 2 semanas, ¿no? Aproximadamente, está asignado.
Igual los demás recursos, ¿no? Empiezan acá. Entonces, así tú te das dando cuenta cómo de manera escalonada tienes recursos diferentes. Y también le puedes decir a tu gerente cuál es el presupuesto, ¿no? De manejo de recursos humanos, ¿no? O materiales, ¿no? Que te requieres considerar para ese trimestre o para ese mes. Entonces, esta gráfica como que te da mucha idea de esa asignación, ¿no? De ese uso de recursos que vas a estar haciendo conforme pase el tiempo. Entonces, otra cosa importante también es el tema de el uso del recurso en cuestión de las horas que ese recurso le invierte día con día al trabajo que está realizando. Si tú le dices que el recurso está contigo al 100% o trabaja 6 horas diarias, entonces tú deberías de ver 6 horas, 6 horas, 6 horas asignado de ese recurso, bueno, o con la asignación de ese recurso para la actividad que está realizando. ¿Y a qué me refiero con esto? O recapitulo, digamos, la explicación. Si yo, por ejemplo, trabajo el día miércoles, ¿no? Que sería este día miércoles, y yo le dedico 6 horas a una actividad, entonces aquí me debería de aparecer una barra precisamente con 5 o 6 horas, ¿no? U 8 horas, ¿no? Las horas que yo esté, digamos, asignado a ese proyecto, ¿no? Mis horas pudieran ser normalmente son de 8 horas, ¿no? Pero podrían ser menor. ¿Por qué podrían ser menor? Porque algunos recursos hacen diferentes labores. Y les voy a poner un ejemplo. Mucha gente a veces se quejaba en las organizaciones cuando les asignaba, les pedían, oye, llena tus horas, las horas que tú has invertido en hacer esta actividad. ¿No? Entonces la gente, no, pero ¿por qué me tardo media hora, me tardo una hora o X, ¿no? Que al final son reportes, no son cosas que a lo mejor están relacionadas con el entregable que tú vas a darle al cliente. Entonces, al final, por ejemplo, esa media hora, ¿no? Diaria, al final, pues si le sumas 2, 5, 3, son como hora y media, bueno, un poquito más de hora y media, sería 2 horas y media, ¿no? Ok, a la semana. Entonces, las 2 horas y media a la semana, ¿no? Que esa persona pues ya no está al 100% pues, en lo suyo, entonces puede generar ciertos retrasos o que la persona diga, no, pues sabes qué, es que no cumple con sus tiempos. Cuando ves la calendarización, dices, no, pues esta persona no cumple con sus tiempos. Entonces, en ese sentido, por eso es importante definir cuántas horas va a laborar esa persona y se le va a asignar para que ustedes puedan en el proyecto describir exactamente su tiempo de disponibilidad. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la asignación de recursos? Que hay que cambiar el nivel de recursos durante el proyecto, más que nada cuando se incrementa el costo del proyecto. ¿Por qué? Porque la contratación de personal pues tiene costo, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos un cambio en los recursos, entonces eso siempre va a tener un impacto en costo, siempre. Y normalmente, como ya lo platicamos, en tiempo. ¿Por qué? Porque hay que capacitar a la nueva persona o en su defecto. Incluso si es consultor externo hay que explicarle. O sea, el knowledge transfer, ¿no? De alguien experto, pues se tiene que considerar. Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que considerar. Ahora, esta es una gráfica precisamente que demuestra que un recurso está sobrecargado, o sea, que le estamos cargando más trabajo del que él puede manejar. Entonces, en este sentido, ¿cómo manejamos el plan de asignación? ¿No? Entonces, normalmente tendríamos que utilizar alguna técnica de optimización de recursos, o sea, para que esa persona pues no esté sobrecargada. Entonces, ¿qué técnica tenemos? Una nivelación de recursos. Bueno, gracias a Dios, Project ya lo hace. Entonces, en ese sentido, ahorita van a ver por qué no se deberían de preocupar tanto por ese tema. Sin embargo, a veces en proyectos muy grandes, incluso Project, por más que quieren nivelar, a veces hay demasiadas dependencias en las actividades o en la gente que por más que quiere nivelar, no puede hacerlo.
Entonces, pero digamos que en proyectos que van creciendo poco a poco, ustedes pueden ir nivelando para que no se les haga como que la bola de nieve, y entonces ahora sí que divide y vencerás, poco a poco vas nivelando la asignación de los recursos o el tiempo que le dedica la persona a la actividad, y con eso ya no van a tener problemas. Entonces, se aplica cuando uno más recursos tienen asignadas más de una actividad. Normalmente, ¿cómo se resuelven estos temas? Ajustando la fecha inicio de algunas actividades. Entonces, permite reducir el nivel máximo de demanda del recurso. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes dos actividades en paralelo y están asignadas al mismo recurso, entonces las pone secuenciales, tal cual. ¿Por qué? Porque tiene que ajustar alguna fecha, ¿no? Para que esa persona no esté al 200%, sino que esté al 100%. Entonces, esa es una de las cuestiones. Dos es dividir actividades, ¿no? Entonces, normalmente se aplican actividades, obviamente, que no son de la ruta crítica, porque si son actividades de la ruta crítica, pues ahí pueden haber algunos temas, por ejemplo, de que las cosas no se terminen, entonces empiecen a afectar todo el tiempo total del proyecto, o que algunas herramientas automatizadas nos apoyen a hacer precisamente esa nivelación de recursos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que les quede 100% claro. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en la asignación de recursos? ¿No? Una sería priorizar las actividades, ¿no? Para que los recursos sean asignados en un orden racional. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo priorizo las actividades, entonces la prioridad normalmente se basa en las actividades que se incluyen en la ruta crítica y después en las actividades que pudiera afectar a otras rutas, que a lo mejor no son la crítica, pero bueno, normalmente hay que enfocarnos en la ruta crítica para que, digamos, aseguremos, ¿no?, que los recursos van a estar ahí. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de priorización que normalmente utilizamos para la asignación de recursos? Bueno, uno es el total float, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el total float? Normalmente las actividades que son ordenadas de acuerdo a su tiempo de holgura, ¿no?, o a su tiempo de colchón. Entonces, aquellas que tengan la holgura más pequeña son las que cuentan con mayor prioridad. O sea, a mí me interesa y voy a siempre asignarle los recursos sí o sí a las actividades que tengan un float pues menor, ¿no? Así tal cual, eso sería la primera técnica de priorización. Entonces, se recomienda en este caso recalcular los tiempos de holgura cada vez que una actividad se retrase. Esto es muy importante también, porque si una actividad se retrasa, entonces hay que volver a checar la ruta crítica y hay que volver a checar los tiempos de holgura para ver exactamente en cuál actividad pueda tener un riesgo de retraso, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, otras técnicas de priorización, por ejemplo, son las listas ordenadas. Entonces, es una técnica también de priorización y lo que hacemos es, se toma en cuenta tanto la duración como los tiempos de holgura de la actividad. Entonces, ¿cómo sería el orden, ¿no?, en el cual vamos a priorizar? Número uno sería actividades críticas más cortas, ¿no? Entonces, obviamente, con tiempos de holgura, ¿no?, más cortos. Actividades críticas después de eso. Actividades no críticas, ¿no?, con tiempo de holgura corto, ¿no? Actividades no críticas o sea, que no tengan una holgura muy corta, y finalmente actividades no críticas. Entonces, si nosotros ordenamos las actividades con base en esta prioridad, entonces en ese orden vamos a ir asignando recursos, tal cual, para que, digamos, vayamos bajando el riesgo de que algo se pueda retrasar. Ahora, normalmente hay que validar la disponibilidad de los recursos en los momentos en los que se requieren, que eso ya lo comentamos. Asignar al personal con mayor experiencia en actividades de la ruta crítica, que eso también era algo que ya habíamos comentado.
y incluya personal no experimentado en actividades no críticas, ¿no? Con suficiente holgura para que se pueda llevar a cabo un proceso de entrenamiento, que eso también es otro tip, ¿no? Importante. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de asignación de recursos? Normalmente existen este tipo de gráficas en las cuales se puede visualizar si un recurso está sobrecargado o no, y podemos ver las horas que están, o que esa persona tiene programadas de trabajo en un día en específico o en una semana, ¿no? Como ya lo habíamos comentado con este tipo de herramientas. Y finalmente, algo muy, muy importante sería la consideración de los costos de los recursos. Entonces, normalmente esto es algo que cuando sean gerentes o líderes en una organización y manejen recursos y presupuestos, se van a dar cuenta. Los costos normalmente no son establecidos por ti, sino hay un tabulador en las organizaciones. Entonces, las organizaciones dicen, ok, el recurso fulanito tiene un tabulador que está de A a B. Entonces, cuando tú lo entrevistas, normalmente no te puedes pasar de ese rango, pues, de sueldo, ¿no? Que le vas a pagar a la persona. Entonces, normalmente digamos, ese costo, ¿no? O el sueldo o el costo por hora que le vas a pagar al recurso, lo establece la organización en la que trabajas. Los costos normalmente también son calculados por los PMs, ¿no? Que ellos también tienen, en algunas organizaciones, ellos son los que manejan los tabuladores, ¿no? De acuerdo, lo comparan con el mercado y entonces generan ese tabulador máximo y mínimo. O también ocurre que los costos son especificados por algún proveedor. Entonces, el proveedor te puede dar su precio, ¿no? Pero al final pues, requieren llegar a una negociación entre el tabulador que está dispuesto a pagar el cliente y el tabulador que maneja el proveedor. Entonces, bueno, eso también es importante considerarlo. Y normalmente cuando se agregan recursos a un proyecto, para cumplir con una fecha límite, se deben comparar los costos de los recursos extras versus el costo de una entrega tardía del proyecto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ya tengo que entregar todo en 2 semanas, ¿no? Y si yo me retraso, mi costo de no terminar en tiempo es mayor al costo de agregar 2 o 3 recursos al proyecto, ¿no? Pues entonces dices, no importa, mete a la gente, ¿no? Porque a veces el costo de no terminar en tiempo implica perder un cliente o cosas mucho mayores, ¿no? Que a lo mejor pagar un recurso experto que venga a apoyar al proyecto. Entonces, bueno, eso sería el fin de la presentación. Ahora vamos a ver en Project cómo manejamos a los recursos. Entonces, hay una vista aquí en la opción Resource que se llama Resource Pool. Bueno, Resource... permítame tantito. Ajá, Assign Resources. Esta es la lista precisamente de proyectos, de recursos que se maneja en la presentación. Entonces, yo puedo ponerle, por ejemplo, este es mi recurso A, este es mi recurso B. Bueno, obviamente aquí van nombres de personas, ¿no? Pero bueno. O de cosas, ¿no? Que puede ser un celular o cosas así, ¿no? También, o sea, no necesariamente tiene que ver con recursos humanos, también pueden ser materiales. Entonces voy a poner F, esos son los recursos que por el momento voy a manejar. Ahora, si ya los tengo acá, entonces lo que voy a hacer es asignarlos. Entonces, ¿cómo los voy a asignar? Normalmente hay una opción acá que dice Resource Names. Entonces, acá si yo ya lo di de alta, pues yo le puedo decir, bueno, pues este va a estar acá. Pero puedo decirle que varios, o sea, también porque hay personas que pueden estar en varias actividades si estás en un proyecto como de peer, ¿no? Que estén trabajando juntos. Entonces, bueno, eso sería una de las opciones. Entonces, si yo especifico el sistema y luego empiezo a, por ejemplo, que este recurso tenga la actividad B, y voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Le voy a poner también la actividad B para que vean precisamente cómo, fíjense, cómo se marcó en rojito de este lado que ese recurso está sobrecargado. Le voy a poner C para que vean cómo se quita, ¿sí? Ok.
Ok, entonces, bueno, le voy a quitar el 100% acá para que no me cause algún problema este proyecto acá. Y entonces, si se dan cuenta, aquí no pasa nada porque tengo recursos diferentes, ¿no? No hay así como que un tema de que me estoy peleando por recursos o algo así, nada. ¿Por qué? Porque hay recursos diferentes. Entonces, voy a poner este como el C, ¿no? Ok, B, este C. Luego a este le voy a poner C otra vez. Pero fíjense, en el momento en el que le pongo C, ahí me dice, oye, está sobrecargada. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos empiezan el 30. Entonces, si empiezan el 30, pues precisamente están paralelizados. Entonces, de alguna manera yo ya sobrecargué un recurso ahí, ¿no? Entonces, le voy a poner acá D, aquí le voy a poner DE, aquí le voy a poner los mismos que están arriba. Entonces, acá le voy a poner C, B, C, D, E. Y aquí otra vez le voy a poner B, C, D, E. Y acá le voy a poner, esto se hace con pinzas para que no sobrecarguen los recursos y por eso a veces las replanificaciones toman mucho tiempo, porque hay que estar así como que foco en que no se te recarguen los recursos ahí. Y entonces acá la integración lo voy a poner que lo va a hacer el héroe A, ¿no? Que fue el que especificó el sistema, que obviamente a veces no es así. Y bueno, ¿no? Ahí terminaría mi asignación de recursos. Ahora, si se dan cuenta, entonces requiero hacer algo con esto, pero ¿cómo sé exactamente en qué momento ese recurso está sobrecargado? ¿No? O sea, ¿cómo lo puedo ver en el project? Porque aquí ya me lo dice, pero en realidad digo, ¿y entonces cómo lo puedo ver? Entonces, hay otra opción acá que se llama Task Resource Sheet. Y aquí ya me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Que tu recurso se está sobrecargado, ¿no? O sea, requieres hacer algo. Y entonces aquí normalmente en el uso del recurso, aquí me dice que esta es precisamente la gráfica de en qué momento el recurso está asignado a este proyecto, ¿sí? Porque aquí vienen las fechas, ¿no? Del proyecto. Y entonces lo que yo voy viendo es en qué momento este recurso pues está teniendo problemas. Entonces me voy a mover hacia acá, ahí está. Entonces, fíjense, aquí está sobrecargado porque tiene 16 horas de trabajo. O sea, lo que le estamos diciendo es que va a trabajar 16 horas al día, ¿no? Esa persona. Entonces dicen, oye, ¿cómo es posible? Pero al menos, bueno, ya tenemos un poco de información porque ya sabemos en qué momento, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso sería del 14 de enero del 2018 ¿dónde está aquí? Al 28 de enero, bueno, casi a finales de enero del 2018. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que necesitamos es, o sea, tenemos dos opciones. Agregar un recurso, sí, que le apoye a hacer esa actividad, ¿no? Que eso sería como poner otra persona ahí. O en su defecto, nivelarlo, ¿no? Que precisamente, si se acuerdan, era una técnica importante para la nivelación de recursos, ¿no? Que sería la nivelación. Entonces la voy a poner acá para que recuerden. Nivelación de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago en Project la nivelación de este recurso? Aunado a eso, hay otra parte importante que es la gráfica de recursos. Normalmente esta la van a ver así, fíjense, yo tengo mi recurso A y entonces yo lo voy viendo por fechas. Y entonces lo que voy haciendo, voy recorriendo, ¿no? Por fechas, qué tanto está ocupada esa persona en ese tiempo. Incluso puedo ver si alguien pues está a la mitad de su capacidad, ¿no? Si la persona está a la mitad de su capacidad y dice, oye, ¿sabes qué? Que te apoyen algo a lo mejor, porque estamos en urgencia y requerimos que esa persona pues nos apoye a hacer ciertas cosas. Entonces, eso sería, digamos, es algo normal, ¿no? Este sería el B, y este sería el C, este es el que tenemos problemas, se dan cuenta, está al 200%. Entonces, ¿qué es lo que normalmente yo puedo hacer? Bueno, me puedo ir a Resource y puedo utilizar algo que se llama Level Resource, ¿no? Que eso es una maravilla, porque dices, bueno, voy a nivelar el recurso C, porque ese es el recurso que está como que más, que tiene más problemas. Entonces le voy a decir nivelar, entonces ya lo niveló, así.
por arte de magia, ¿no? Entonces, si yo me regreso al Gantt, entonces aquí nada más tengo algunos temas, ¿no? Cuando yo nivelo al C, vean cómo cambia la fecha de... ok, aquí está. Aquí cambia, por ejemplo, esta actividad, ¿no? Que era la especificación del módulo B, ¿no? Si me voy a la presentación de la clase pasada, ¿no? La especificación del módulo B, acuérdense que su duración estimada era de 6 días. Entonces, vean cómo se fue a 15. Y luego, la especificación del módulo C se fue a 25 días, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿dónde está? Especificación, ok. Ok, entonces 15 y 25. Ok, fíjense cómo con el tiempo, ajá, especificación del módulo B. Ok, entonces si se dan cuenta, lo que hizo esto fue, pasó primero la especificación del módulo C, ¿no? Y después dijo, ok, vamos a empezar entonces pues la especificación del módulo B, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que se retrasa el proyecto, ¿no? Si se dan cuenta. Y vean cómo cambia la ruta crítica. Ahora la ruta crítica ya no es la especificación del módulo A, sino es la especificación del módulo B y la especificación del módulo C. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? O sea, la conclusión obviamente es que uno, hay que estar al pendiente porque a veces la asignación de los recursos precisamente nos genera cambios en la ruta crítica, ¿no? Entonces, a esto me refiero precisamente con los temas de la ruta crítica puede cambiar, sí, y puede cambiar por retraso de actividades o número dos, por falta de asignación o falta de asignación de algún recurso a una actividad o simplemente no falta de asignación, falta de recursos. O sea, no tengo recursos para que esa actividad se pueda realizar en tiempo y forma. Entonces, digamos, esta sería la explicación y la parte práctica, ¿no? De cómo se lleva a cabo en Project una nivelación de recursos, ¿no? Y cómo se ve en el Gantt, ¿no? El cambio de la ruta crítica, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, pues estoy a la orden, ¿no? Les subo este archivo y se los comparto, ¿no? Para que lo puedan ver y para que puedan, pues, validar todos los cambios que se hicieron, ¿no? De acuerdo a la asignación de los recursos. Entonces, nos vemos pronto, nos vemos el próximo viernes y que estén muy bien. Saludos, hasta luego, bye.